Hola chicos, yo soy el doctor David Liviak, soy médico endocrinólogo y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de patología del calcio y la paratiroides. Vamos a iniciar hablando un poquito del metabolismo del calcio y luego vamos a hablar sobre hipocalcemia e hipercalcemia. Acuérdense ustedes que el calcio es un ion muy importante en nuestro organismo. Es un ion tan importante que realmente existe un balance en cuanto a la cantidad de calcio que nosotros ingerimos por la dieta y la cantidad de calcio que se excreta. Vean ustedes que la ingesta de calcio aproximadamente son de 1 gramo por día, y luego mediante procesos de absorción, de secreción, etcétera, vamos a tener que finalmente o por medio de las heces se van a excretar 900 miligramos por día y por la orina 100 miligramos por día, es decir, un total de 1 gramo, de tal manera que haya un balance entre la ingesta y la excreción de calcio. Y vean ustedes que nuestro depósito de calcio más importante va a estar a nivel del tejido óseo, a nivel de los huesos y los dientes. Ese va a ser el depósito del cual se va a meter y sacar calcio. Siempre va a haber un balance y este va a ser nuestro depósito principal de calcio. ¿Cuáles son las funciones que va a tener el calcio? ¿Por qué es importante el calcio? Acuérdense que a nivel del hueso el calcio va a ser importante porque va a permitirle dar esa consistencia o el mantenimiento, la fuerza en lo que respecta a la densidad mineral ósea. Va a ser importante en la mineralización del hueso. A nivel neurológico, el calcio también es importante porque va a permitir que haya una adecuada transmisión sináptica. Acuérdense que para que haya la transmisión de la sinapsis es importante la participación del calcio. Y lo mismo sucede en el músculo. Para que haya una adecuada contracción muscular, también es importante la presencia del calcio. De ahí que algunas alteraciones en cuanto a los niveles del calcio vayan con síntomas neuromusculares. A nivel endocrino, el calcio es importante para la secreción de hormonas. Acuérdense que las hormonas están empaquetadas en gránulos y el calcio es importante para que estos gránulos sean liberados por las células endocrinas. A nivel hematológico, el calcio es importante como factor de la coagulación. Acuérdense que es el cuarto factor de la coagulación, entonces es importante en la cascada de coagulación. Y finalmente a nivel bioquímico es importante porque va a ser un cofactor en muchas reacciones enzimáticas. De ahí la importancia del calcio en nuestro organismo. ¿Cómo se hace la regulación hormonal del calcio? Nosotros vamos a tener 2 hormonas principales para regular los niveles de calcio en la sangre. En el caso de la paratiroides va a secretar esta hormona que es la paratormona, que usualmente es la hormona que tiene mayor preponderancia en cuanto al control hormonal del calcio. ¿Y cuál va a ser o cómo va a actuar esta paratormona? Vean ustedes que cuando el calcio baja en la sangre, esto es detectado por las células principales de la paratiroides que tienen un sensor de calcio, de tal manera que se secreta la paratormona. La paratormona lo que va a hacer es aumentar la reabsorción ósea, es decir, sacar calcio del hueso, roer el hueso para sacar calcio, por eso ustedes ven aquí las flechitas que saca calcio, va a aumentar la absorción intestinal de calcio, que lo va a hacer de manera indirecta a través de la ayuda de la vitamina D, como vamos a ver en la siguiente lámina, y va a disminuir la excreción renal de calcio. O sea, va a permitir que haya mayor conservación de calcio a nivel renal. Con estos efectos lo que logra la paratormona es finalmente controlar o mantener los niveles de calcio en un rango normal en la sangre. Cuando el calcio se eleva demasiado en la sangre, entonces se activa otra hormona, que es la calcitonina, que en este caso no es secretada por la paratiroides, sino por la tiroides, y específicamente por las células parafoliculares, o llamadas también células C. Estas células parafoliculares tienen los efectos contrarios a la paratormona, es decir, disminuye la reabsorción ósea y de esta manera permite que el calcio ingrese al hueso, mineraliza el hueso, disminuye también la absorción intestinal de calcio y eso también lo hace de manera indirecta, inhibiendo la acción de la vitamina D
Y finalmente aumenta la excreción renal de calcio de manera que por la orina se elimine el excedente de calcio. ¿Y cómo actúan la paratormona y la vitamina D junto con la calcitonina? Porque habíamos hablado que la vitamina D actúa también o es importante. De hecho, la vitamina D y la paratormona tienen mucho mayor preponderancia o es más importante su rol que el de la misma calcitonina, ¿no? Entonces, habíamos dicho que nosotros, la glándula paratiroides, ante una disminución de los niveles de calcio, va a permitir que haya secreción de paratormona. La paratormona va a actuar a nivel del hueso, como habíamos dicho, aumentando la reabsorción ósea, es decir, royendo más el hueso para que pueda sacar calcio del hueso, para que salga el calcio del hueso. Pero a su vez también va a actuar a nivel del riñón, ¿no? Y a nivel del riñón lo que va a hacer es disminuir la excreción renal de calcio. Pero no solamente actúa en cuanto al mineral calcio, sino también regula el mineral fósforo. Aquí tiene una acción contraria y la paratormona lo que hace es aumentar la excreción renal de fósforo. Eso quiere decir que la paratormona a nivel del riñón disminuye la excreción de calcio, pero aumenta la excreción de fósforo o de fosfatos. A nivel intestinal habíamos dicho que actúa de manera indirecta. ¿Por qué? Lo que pasa es que la paratormona a nivel renal permite que la vitamina D se active. ¿Cómo es esto que la vitamina D se active? Vean ustedes, nosotros obtenemos la vitamina D ya sea a través de la síntesis a nivel de la piel, a través de la radiación solar que actúa sobre el colesterol para formar vitamina D, o lo que nosotros ingerimos de la dieta, de la alimentación, ya sea de origen vegetal, que es la vitamina D2, o de origen animal, que es la vitamina D3. Sean ambas fuentes, todas tienen que sufrir dos hidroxilaciones para poder volverse activa. La primera hidroxilación va a ser a nivel hepático, a nivel del hígado, y lo hace en la posición 25, de tal manera que se forma la 25-hidroxivitamina D. Y la segunda hidroxilación va a ser a nivel del riñón. A nivel del riñón se va a hidroxilar en la posición 1, formándose la 1,25-dihidroxivitamina D. Y esta 1,25-hidroxivitamina D va a ser la que va a permitir regular los niveles de calcio porque es la vitamina D activa. ¿Y quién permite que se produzca esta activación, esta hidroxilación en la posición 1 a nivel del riñón? La paratormona. La paratormona estimula a la 1-alfa-hidroxilasa para que la 25-hidroxivitamina D se convierta en 1,25-dihidroxivitamina D. Y esta es la forma activa de la vitamina D, es la que va a actuar a nivel del intestino. ¿Para qué? Para aumentar la absorción intestinal de calcio y también de fósforo. Eso quiere decir que a nivel del intestino la vitamina D, gracias a la activación de la paratormona, aumenta la absorción intestinal de calcio y de fósforo. Lo que finalmente va a aumentar la calcemia, y al aumentar la calcemia por encima de los valores normales se produce el aumento de secreción de calcitonina y la disminución de la secreción de paratormona. En cuanto a las alteraciones del calcio, vamos a tener la hipocalcemia y la hipercalcemia. La hipocalcemia nosotros denominamos a un valor de calcio sérico que es menor de 8.5 miligramos por decilitro. Dentro de la etiología de la hipocalcemia vamos a tener múltiples causas, pero las más frecuentes van a ser el hipoparatiroidismo y el déficit de vitamina D. De hecho, en los exámenes anteriores, y aquí el Fénix, han preguntado acerca de lo que es el hipoparatiroidismo. Sin embargo, acuérdense que hay otras causas como resistencia a la paratormona, el síndrome de hueso hambriento, la insuficiencia renal crónica y la hiperfosfatemia. Cuando nosotros hablamos de hipoparatiroidismo, nos estamos refiriendo a cualquier patología que afecte la producción de paratormona por la glándula paratiroides. En ese sentido, en el caso del hipoparatiroidismo, nosotros vamos a tener que puede deberse a un hipoparatiroidismo
de tipo postquirúrgico, es decir, después de una cirugía, puede ser un hipoparatiroidismo de tipo congénito, posterior a radiación o posterior a una enfermedad infiltrativa o por tumores, ¿no? Pero de aquí lo más relevante que ustedes tienen que acordarse es el hipoparatiroidismo postquirúrgico. Sobre todo, aquellos pacientes que han sido operados de tiroides tienen mucho riesgo de hacer hipoparatiroidismo, ya sea de forma transitoria o de forma permanente. Entonces, cuando ustedes vean un caso clínico en donde les hablan de una cirugía de tiroides con un calcio sérico bajo, con síntomas que ya vamos a ver a continuación, entonces ustedes tienen que pensar que esa hipocalcemia se deba a un hipoparatiroidismo. En el caso del déficit de vitamina D, pues no es frecuente que el déficit de vitamina D haga hipocalcemia, generalmente es cuando el déficit de vitamina D es muy severa. Y en estos casos lo característico, como la vitamina D no solamente aumenta la absorción intestinal de calcio, sino también de fósforo, vamos a encontrar pacientes que suelen tener calcio bajo asociado también a fósforo bajo. En cuanto a la clínica de la hipocalcemia, ustedes siempre tienen que acordarse de dos signos patognomónicos, que son el signo de Trousseau y el signo de Chebostek. Este signo de Chebostek lo pongo aquí. Acuérdense, la C de Chebostek, C de cara. Ustedes lo que hacen es percuten a nivel de la articulación temporomandibular y lo que van a encontrar es que en los pacientes con hipocalcemia va a haber una contracción de los músculos de la hemicara que ustedes han percutido. Vean ustedes cómo es como si el paciente hiciera un guiño, ¿no? Se torciera un poco la hemicara del lado que ustedes han evaluado. Y el otro signo patognomónico de la hipocalcemia es el Trousseau. Acuérdense, T de tensión arterial. ¿Cómo se logra este signo? Les ponen ustedes el manguito para tomar la presión del tensiómetro, lo insuflan por encima de la presión sistólica y van a ver que con el paso de los segundos y minutos el paciente va a hacer una contracción a nivel de la muñeca y la mano, vean ustedes característicamente en esta posición que va a ser patognomónico de la hipocalcemia. Entonces, cuando ustedes tengan Chebostek y Trousseau, ustedes están pensando en hipocalcemia, es signos patognomónicos de hipocalcemia. Sin embargo, no son las únicas manifestaciones clínicas de la hipocalcemia. Los pacientes con hipocalcemia también pueden presentar espasmos musculares. También estos pacientes pueden presentar fasciculaciones, ¿no? Pueden presentar también tetania, que es un grado de contracción máxima, donde el paciente tiene contraído todos los músculos y pone en alto riesgo su vida. Pueden presentar también los pacientes parestesias, esa sensación de hormigueo, de hinchazón en las manos, en el cuerpo, en la cara, alrededor de los labios, ¿no? Van a presentar también estos pacientes o tienen riesgo de presentar arritmias. Y acuérdense ustedes que a nivel del EKG, algo característico de la hipocalcemia es la prolongación del QT. Característico también de la hipocalcemia. Ustedes cuando tengan esta clínica, el Chebostek, el Trousseau junto con estos signos, es altamente sugestivo y esto también ha sido pregunta de exámenes anteriores. En cuanto al tratamiento, entonces en el caso del tratamiento, lo que tenemos que dar en estos pacientes es básicamente calcio. El calcio lo vamos a poder dar por vía oral o por vía endovenosa, dependiendo de la gravedad de la hipocalcemia. Y vamos a tener también que en muchos casos vamos a tener que asociar vitamina D, sobre todo en los casos de hipoparatiroidismo, donde no se va a poder dar una vitamina o no se va a poder activar la vitamina de manera adecuada, entonces hay que dar un suplemento ahí de vitamina D. Lo contrario vendría a ser la hipercalcemia. En este caso, la hipercalcemia es un nivel de calcio sérico mayor de 10.5. Y en cuanto a la etiología, ustedes van a tener también dos etiologías bastante marcadas, que son el hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia de la malignidad. Sin embargo, también pueden haber otras causas de hipercalcemia, como ustedes ven ahí, la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, inmovilización, hipervitaminosis D, enfermedad de Payet, fármacos, enfermedades granulomatosas y algunas endocrinopatías. Sin embargo, las dos anteriores son las que les mencioné inicialmente, son las más frecuentes. En el caso del hiperparatiroidismo primario, el hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hipercalcemia.
Y de hecho, el hiperparatiroidismo primario ha sido también preguntado en exámenes anteriores, así que hay que tener muy en cuenta esta patología del hiperparatiroidismo primario. En cuanto a la etiología del hiperparatiroidismo primario, este se va a deber a la presencia de un tumor en la paratiroides, un adenoma paratiroideo, o a la hiperplasia de las glándulas paratiroides, que consecuentemente lo que hacen es aumentar la secreción, la producción de paratormona. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué datos nos pueden dar el diagnóstico para estos pacientes con hiperparatiroidismo primario? Son pacientes en los cuales vamos a encontrar hipercalcemia, obviamente. Vamos a encontrar hipofosfatemia, porque acuérdense que la paratormona lo que hace es botar fósforo a nivel renal, entonces el fósforo baja porque aumenta la excreción renal de fósforo, entonces hay hipofosfatemia, y además hay hipercalciuria. ¿No? Yo sé que alguno de ustedes me podrá decir, pero la paratormona reabsorbe el calcio a nivel renal, ¿por qué hay hipercalciuria? Porque es tanta la cantidad de calcio que hay en la sangre que se produce igual eliminación de calcio por la orina en grandes cantidades y hay hipercalciuria. Entonces, esta triada de hipercalcemia, hipofosfatemia, hipercalciuria es muy característico del hiperparatiroidismo primario. Y obviamente a esto le suman ustedes el incremento en los niveles de paratormona. Entonces, si ustedes encuentran una paratormona elevada con hipercalcemia, hipofosfatemia, hipercalciuria, es característico de un paciente con hiperparatiroidismo primario. Generalmente en el caso clínico les van a poner mujeres, usualmente posmenopáusicas, y lo que van a encontrar ustedes ahí también como dato importante es que estas pacientes pueden presentar osteoporosis, como dato alterno, y urolitiasis. La osteoporosis porque el hueso se empieza a erosionar para sacar calcio de ahí por acción de la PTH, el hueso se debilita, por eso hay osteoporosis, y urolitiasis por la hipercalciuria que se genera. En el caso de la hipercalcemia de la malignidad, aquí no hay un tumor o una hiperplasia de la paratiroides que genere un incremento en la PTH, ¿no? Acá el problema está en la paratiroides, en el paratiroidismo primario, ¿no? Aquí en la hipercalcemia de la malignidad, no. Aquí lo que vamos a encontrar es que va a haber en un paciente que tiene un antecedente de una neoplasia maligna, sobre todo a la cabeza van a estar mama, pulmón, y mieloma múltiple, este paciente empieza a hacer hipercalcemia por 3 mecanismos básicamente. El primer mecanismo es la producción de un péptido similar a la paratormona, similar a la PTH. El segundo mecanismo es la presencia de metástasis que producen osteólisis, o sea, destrucción del hueso y concomitantemente liberación de calcio del hueso. Y un tercer mecanismo que es menos frecuente, que es el incremento en la producción de vitamina D, que es mucho menos frecuente. ¿Cuál es el más frecuente? La síntesis del péptido similar a la PTH, que ustedes lo van a encontrar también como el PTHRP o péptido relacionado a la paratormona. Cuando ustedes hacen la disquisición en el laboratorio para el diagnóstico, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar hipercalcemia. No hay alteración en cuanto al fósforo, tampoco a nivel del calcio en la orina, y más bien lo que van a encontrar, en vez de una paratormona alta como en el hiperparatiroidismo primario, van a encontrar una disminución de la paratormona. Y si a eso ustedes le suman la medición de este péptido relacionado a la paratormona, lo van a encontrar alto. Ya se hacen ustedes la diferenciación entre uno y otro caso. Pero como les digo, mayormente les van a preguntar por el hiperpara primario. En cuanto a la clínica de la hipercalcemia, realmente es un poquito inespecífica la clínica de la hipercalcemia, pero vamos a poder encontrar que muchos pacientes se quejan de artralgias y mialgias. También vamos a encontrar que pueden haber cefaleas, puede haber epigastralgia y puede haber también en algunos casos urolitiasis. Si la hipercalcemia es severa, también puede comprometerse el sensorio y estos pacientes pueden presentar también finalmente convulsiones, incluso coma. En el EKG también es característico encontrar una alteración importante, así como en la hipocalcemia encontrábamos que había una prolongación del QT, en este caso en la hipercalcemia hay un acortamiento del QT, o sea, lo contrario a la hipocalcemia.
En cuanto al tratamiento, básicamente, aparte del tratamiento etiológico, los pacientes que tienen hipercalcemia hay que hidratarlos bien. Algunos pacientes van a necesitar bifosfonatos, esos mismos medicamentos que se utilizaban para la osteoporosis, pero en este caso con el efecto de que no se siga sacando calcio del hueso, ¿no? Y cuando es muy grave la hipercalcemia, los pacientes van a ir